El grito de Sonia resonó en el aula como un trueno en la Sierra Nevada, rompiendo el silencio que había envuelto la clase de literatura española. Paula, eres una mentirosa. ¿Cómo pudiste copiar mi trabajo y presentarlo como tuyo? Mi corazón se detuvo en ese instante mientras todos los ojos se volvían hacia mí, y sentí el peso de Granada cayéndome encima como una losa de la Alhambra. En ese momento juré que la odiaría por siempre, pero el destino, caprichoso como un flamenco en el Albaicín, tenía otros planes para nosotras. Me llamo Paula, y en aquellos días de mi segundo año en la Universidad de Granada, el mundo se reducía a las páginas amarillentas de Lorca y los pasillos empedrados que olían a jazmín y a pasado morisco. Granada era mi refugio, una ciudad de secretos susurrados en las cuevas del Sacromonte y de amores prohibidos entre las sombras de la catedral. Yo, con mis 22 años, había llegado de un pueblo andaluz olvidado, cargando el peso de una familia devota donde el amor se medía en misas y rosarios, y donde ser diferente era un pecado que se confesaba en voz baja. Estudiaba filología hispánica porque las palabras eran mi armadura, con ellas podía construir murallas contra el mundo que me juzgaba por mi forma de mirar a las chicas en lugar de a los chicos. Sonia apareció en mi vida como un vendaval del Levante. Ella era de Madrid, con ese aire cosmopolita que hacía que las granadinas como yo nos sintiéramos provincianas. Alta, con el cabello castaño cortado en un bob asimétrico que le rozaba la nuca, y ojos verdes que parecían tallados en esmeraldas de la Alpujarra. Jugaba al baloncesto en el equipo universitario, y su risa era como el tañido de las campanas de la Basílica del Pilar, pero cuando hablaba de poesía, su voz se volvía un río subterráneo, profundo y traicionero. Nos conocimos en la primera clase del semestre, cuando el profesor nos asignó un debate sobre bodas de sangre. Yo defendía la pasión irracional de la novia, ella la traición inexorable del destino. Desde el principio fuimos fuego y hielo. Sonia me interrumpía con argumentos afilados como navajas de Albacete, y yo respondía con citas de Machado que la dejaban sin palabras, pero con una sonrisa sardónica que me erizaba la piel. Eres demasiado romántica, Paula. La vida no es un verso de Lorca, es un contrato que se rompe, me dijo una vez después de clase, mientras recogíamos nuestros libros en el aula vacía. Yo la miré fijamente sintiendo un cosquilleo en el estómago que no era odio puro, sino algo más peligroso, curiosidad. ¿Y tú qué eres, Sonia? ¿Una abogada de los hechos fríos? Ella se rió, pero sus ojos se detuvieron en mis labios un segundo de más, y en ese instante el aire entre nosotras se cargó de electricidad, como antes de una tormenta en las cuevas del Sacromonte. El conflicto estalló en la segunda semana. Teníamos que entregar un ensayo sobre el simbolismo del agua en la obra de García Lorca. Yo había pasado noches en vela en mi pensión del Albaicín, rodeada de geranios rojos en las ventanas, tecleando furiosamente en mi viejo portátil. Pero Sonia, con su confianza madrileña, siempre parecía tenerlo todo bajo control. El día de la entrega, el profesor anunció los mejores trabajos en voz alta. Cuando leyó el mío, sentí un orgullo efímero, hasta que Sonia se levantó de un salto, su rostro pálido como la nieve de la sierra. «Eso es mío». Paula lo copió palabra por palabra. El aula se convirtió en un hervidero de murmullos. Yo negué con la cabeza, el pánico subiéndome por la garganta como bilis. «No es verdad. Lo escribí yo misma». Pero ella sacó su borrador, idéntico en estructura, y el profesor, un hombre severo con bigote de García Lorca, nos mandó a las 2 a su despacho. Allí, entre estanterías polvorientas de libros antiguos, Sonia me escupió su acusación con veneno: «Eres una oportunista, Paula. Vienes de tu pueblo perdido y crees que puedes robarme el éxito que he sudado». Lágrimas de rabia me nublaron los ojos. ¿Por qué iba a copiarte? Te odio, Sonia. Tu ego madrileño no soporta que una andaluza te supere. Salí de allí temblando con la nota suspendida y la reputación hecha trizas. Durante semanas el campus bullía de chismes, la chica del sur plagió a la deportista. Me aislé en las tascas del Realejo bebiendo rebujitos solos, preguntándome por qué el destino me había puesto a esa mujer en el camino, como una espina en el corazón. Pero Granada es una ciudad de giros inesperados, como los callejones que te llevan de repente a un mirador con vistas al paraíso. El siguiente semestre nos asignaron el mismo grupo para un proyecto sobre el flamenco y la identidad andaluza. Intenté excusarme, pero el profesor fue inflexible: aprendan a trabajar juntas o suspenderán las 2. Nuestras primeras reuniones fueron batallas.
En la biblioteca de la Facultad de Filosofía, bajo lámparas que parpadeaban como estrellas fugaces, discutíamos cada párrafo. Sonia llegaba con su libreta llena de notas precisas, yo con garabatos inspirados en las coplas de mi abuela. Esto es demasiado sentimental, decía ella, tachando mis ideas. La vida real no es un cante hondo, Sonia. Es pasión, es duende, replicaba yo, y en esos choques, algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Una noche de otoño, después de una discusión particularmente feroz en un café del centro, con el aroma a churros flotando en el aire, Sonia me siguió hasta la Plaza Nueva. La lluvia caía fina como un velo de novia, y el Darro murmuraba secretos bajo los puentes. Espera, Paula. No todo es odio entre nosotras. Me detuve, el corazón latiéndome como un tambor de flamenco. Ella se acercó, su chaqueta de cuero empapada, y por primera vez vi vulnerabilidad en sus ojos verdes. Lo del ensayo. No fue solo por el plagio. Mi familia me presiona tanto. Mi padre es juez en Madrid y espera que sea perfecta. Si fallo, soy nada. Sus palabras me desarmaron. Yo le conté de mi pueblo, de cómo mi madre me había pillado mirando fotos de mujeres en mi teléfono y me había obligado a ir a misa 3 veces por semana. Ser yo misma es un secreto que cargo como una cruz, confesé, y en ese momento, bajo la lluvia de Granada, nuestras manos se rozaron y el mundo se inclinó. Desde entonces el odio se transformó en algo ambiguo, un hilo rojo que nos unía en las sombras. Empezamos a vernos en secreto, paseos por el Generalife al amanecer, donde los cipreses susurraban aprobaciones, o tardes en mi pensión, compartiendo tapas y confidencias. Sonia me enseñó a disparar un balón de baloncesto en la cancha del campus, riendo cuando fallaba estrepitosamente. Yo le leía poemas de Alberti en voz baja, y ella escuchaba con los ojos cerrados, como si las palabras fueran un bálsamo para su alma herida. Un día, en el patio de los Leones de la Alhambra, mientras el sol filtraba a través de los arcos, me besó. Fue un beso tímido al principio, como el primer sorbo de un vino de Jerez, pero luego se volvió urgente, lleno de la pasión reprimida que ambas cargábamos. Te quiero, Paula. Eres mi verso prohibido, murmuró contra mis labios, y yo, con el corazón en llamas, respondí, y tú eres mi enemiga convertida en amor. Pero el amor en Granada no es solo rosas y azahar, es también espinas y secretos enterrados. Sonia empezó a alejarse sin explicación. Llegaba tarde a nuestras citas, con excusas sobre entrenamientos o exámenes. Yo sentía el pinchazo de la duda, como una copla que se tuerce en la garganta. Una noche la seguí hasta una tasca en el Sacromonte, donde la vi abrazando a una chica rubia, una compañera de equipo llamada Marta. Mi mundo se derrumbó. ¿Era esto la traición? ¿Me había usado solo para olvidar su presión familiar? Corrí de vuelta a mi pensión, sollozando en la cama, el olor a jazmín ahora asfixiante. Al día siguiente la confronté en el aula, eres igual que siempre, Sonia. Robas corazones como robabas ensayos. Ella palideció, pero no negó nada. No es lo que piensas, dijo, pero yo, ciega de dolor, rompí todo, nuestras notas, los planes de futuro que habíamos susurrado. El semestre avanzaba como un río desbocado, y el proyecto sobre flamenco se convirtió en nuestro campo de batalla final. Ensayábamos en un tablao improvisado en las cuevas del Sacromonte con guitarras roncas y palmas que marcaban el ritmo de nuestro desamor. Sonia bailaba con una gracia felina, su cuerpo moviéndose como si el duende la poseyera, pero sus ojos evitaban los míos. Yo cantaba con voz quebrada, inyectando en cada quejido el veneno de la traición. El público, turistas y locales, aplaudía, ajeno a la tormenta que rugía entre nosotras. Una noche, después del espectáculo, Marta se acercó a Sonia con una familiaridad que me revolvió las entrañas. ¿Quién es ella?, le pregunté a Sonia en un arrebato, señalándola. Mi hermana, respondió ella con voz ronca. ¿Hermana? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no confías en mí, Paula. Desde el principio me ves como la enemiga. La verdad salió a borbotones esa noche, bajo las estrellas que titilaban como ojos acusadores sobre el Sacromonte. Sonia me contó todo, su familia no solo la presionaba por las notas, su padre, el juez, había descubierto su orientación meses atrás, gracias a un mensaje indiscreto en su teléfono. La había amenazado con cortarle el apoyo económico, con enviarla a una terapia en Madrid para corregirla. Marta, su hermana mayor, había venido a Granada para apoyarla,
para convencerla de que luchara. Te vi con ella y pensé. Pensé que me traicionabas, admití avergonzada. Sonia lloró entonces por primera vez, sus hombros sacudidos como ramas en el viento. Tú eres mi salvación, Paula. Pero tengo miedo. Miedo de perderlo todo por amarte. Ese secreto nos unió más, pero también lo envenenó. Empecé a obsesionarme, revisaba su teléfono cuando dormía, buscaba pistas de mentiras. El odio inicial resurgía en oleadas, alimentado por la inseguridad. ¿Y si tu padre te obliga a volver? ¿Y si elijo mal y te pierdo? Le preguntaba en las noches de insomnio, acurrucadas en mi cama estrecha. Ella me calmaba con besos suaves, pero el daño estaba hecho. La universidad se convirtió en un laberinto de miradas acusadoras, chismes sobre nosotras dos, la rivalidad, que ahora parecía algo más, circulaban como el viento por los carmenes del Albaicín. El clímax llegó en la víspera de la Feria de las Flores, cuando Granada se vestía de lunares y el aroma a azahar impregnaba cada esquina. Habíamos planeado una escapada a la Alpujarra, a una aldea blanca donde nadie nos conociera, para sellar nuestro amor lejos de las sombras. Pero esa mañana, recibí una llamada de mi madre: Paula, tu padre está enfermo. Ven a casa. El pánico me invadió, mi familia, con su devoción católica, era un muro infranqueable. Cancelé con Sonia por mensaje sin explicaciones, temiendo que me pidiera que eligiera. Ella, herida por mi silencio, interpretó mi ausencia como rechazo final. Esa noche en la Plaza de la Trinidad, la encontré bebiendo sola, rodeada de amigos del equipo. Has elegido tu familia sobre mí. Otra vez la traidora eres tú, gritó, y el mundo se detuvo. Corriendo bajo la lluvia torrencial que azotaba Granada como lágrimas divinas, llegué a la Alhambra justo cuando el sol se ponía, tiñendo los muros de rojo sangre. Sonia estaba allí, en el patio de los Arrayanes, mirando el estanque como si buscara respuestas en su reflejo. La confronté empapada hasta los huesos: no es lo que piensas. Mi padre podría morirse. Pero tú eres mi vida, Sonia. Elige conmigo o déjame ir. Ella se volvió, sus ojos verdes tormentosos. Mi padre me ha llamado. Quiere que vuelva a Madrid, que olvide esta fase. Si te elijo pierdo todo: estudios, familia, futuro. El silencio entre nosotras fue ensordecedor, roto solo por el goteo del agua en las fuentes. Entonces, ¿qué? Susurré, el corazón hecho jirones. En ese instante el duende de Granada nos poseyó. Sonia me tomó de las manos, sus dedos fríos entrelazados con los míos. Te elijo a ti, Paula. Pero no será fácil. Tendremos que pelear como en nuestras discusiones, como en el flamenco. Lloramos juntas allí en el corazón de la Alhambra, mientras el sol se hundía tras la Sierra Nevada, pintando el cielo de púrpura y oro. No fue un final de cuento de hadas, fue un comienzo humano, lleno de cicatrices. Volví a mi pueblo para cuidar a mi padre, y le conté todo a mi madre en una noche de confesiones bajo el olivo familiar. Ella, sorprendentemente, me abrazó: el amor es como el aceite de oliva, hija, amargo al principio, pero esencial para la vida. Sonia se quedó en Granada, enfrentando a su padre por videollamada, con mi voz en altavoz como escudo. Él cedió a regañadientes, amenazando con desheredarla, pero ella eligió la libertad. Regresé 2 semanas después, y nos encontramos en la misma plaza donde todo empezó, la Plaza Nueva, con el Darro cantando su aprobación. Nos besamos sin miedo bajo la mirada indiferente de los transeúntes, y supe que el odio había sido el disfraz de un amor profundo, forjado en el fuego de las traiciones y los malentendidos. Hoy, años después, vivimos en un Carmen del Albaicín, con vistas a la Alhambra que nos recuerda cada amanecer lo frágil y hermoso que es el amor. Doy clases en la universidad, enseñando a mis alumnas que las rivales pueden convertirse en amantes, y Sonia entrena a un equipo de chicas que sueñan con canastas y coplas. Granada nos moldeó con su mezcla de pasión morisca y melancolía cristiana, y en cada Feria de las Flores, bailamos flamenco juntas, celebrando no el final, sino la lucha eterna del corazón. Pero no todo es rosa en nuestro jardín. A veces en las noches de levante los fantasmas regresan, el miedo a que su familia nos separe, o el mío a que el pueblo me reclame. Discutimos como en los viejos tiempos con palabras afiladas, pero siempre terminamos riendo, recordando cómo una acusación de plagio nos llevó a este paraíso imperfecto. El amor en el fondo es eso,
una enemistad que se transforma en alianza, un secreto que se grita al viento de la sierra. Y así en la ciudad de los suspiros encontramos nuestra verdad, no hay traiciones que no puedan sanar con honestidad, ni odios que no enciendan la llama más pura. El regreso a Granada después de la muerte de mi padre fue como renacer de las cenizas de un incendio forestal en la Alpujarra. Mi madre, con su rosario siempre entre los dedos, me había dado su bendición a regañadientes: si te hace feliz, hija, que Dios la bendiga. Pero en el fondo sabía que el pueblo murmuraba, que las vecinas santiguaban al verme llegar con el equipaje y el corazón a cuestas. Subí al tren en Antequera con el paisaje andaluz desplegándose como un mantón de Manila, olivos plateados, cortijos blancos y el eco de un cante hondo lejano. Al llegar a la estación de Granada, el aire fresco de la sierra me golpeó como una caricia olvidada, y allí estaba Sonia, esperándome con un ramo de azahar que olía a promesas renovadas. Nuestros primeros días de libertad fueron un bálsamo, pero también una prueba de fuego. Alquilamos un apartamento diminuto en el barrio del Realejo con vistas a la iglesia de San Cecilio y balcones donde colgábamos tiestos de albahaca y romero. Sonia cocinaba paella los domingos, riendo cuando quemaba el arroz, y yo le leía fragmentos de La casa de Bernarda Alba para recordarle que el encierro familiar era un drama que podíamos evitar. Pero los fantasmas no se iban tan fácilmente. Una carta llegó de Madrid, su padre, el juez implacable, le cortaba la paga mensual. No financiaré un pecado, decía en líneas frías como sentencias judiciales. Sonia la leyó en voz alta, su voz temblando, y luego la rompió en pedazos que cayeron como confeti amargo al suelo de terracota. ¿Y ahora qué?, pregunté abrazándola en la cocina donde el vapor de la infusión de manzanilla aún flotaba. Ella se apartó, sus ojos verdes nublados por la tormenta interior. Trabajaré el doble. Enseñaré tenis en el club, o lo que sea. Pero no volveré, Paula. No sin ti. Su determinación me conmovió, pero también avivó mis inseguridades. Yo, con mi beca universitaria menguante, sentía el peso de ser la débil, la que había huido de su familia, pero aún cargaba con deudas emocionales. Empecé a trabajar en una librería del centro, entre estanterías repletas de ediciones antiguas de Cervantes y Valle Inclán, recomendando novelas de amores imposibles a turistas que no imaginaban lo cerca que estábamos de vivir uno. El primer conflicto real surgió en Navidad. Granada se vestía de luces y belenes, con el aroma a turrón y anís del mono impregnando las calles. Sonia quería invitar a Marta, su hermana, para una cena íntima. Es familia, Paula. Ella nos apoya. Pero yo, con el trauma fresco de la traición malentendida, me negaba. La vi abrazándote y creí. No sé si puedo fingir que no pasó. Discutimos durante horas con voces que resonaban en el patio interior como ecos de una zarzuela trágica. Al final cedí, pero con el estómago revuelto. La cena fue un desastre velado. Marta, con su cabello rubio recogido en una coleta práctica y su sonrisa franca de jugadora de pádel, intentó romper el hielo contando anécdotas de su infancia en Madrid. Sonia siempre fue la rebelde. Robaba mis muñecas para disfrazarlas de princesas guerreras. Reímos, pero cuando Marta me tomó la mano y dijo gracias por quererla como se merece, sentí una punzada de celos irracionales, como si su cariño fraternal fuera una amenaza. Esa noche, después de que Marta se fuera, Sonia y yo nos enfrentamos de nuevo. Eres paranoica, Paula. ¿Cuándo confiarás en mí? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Cuando no me dejes sola con mis miedos. Tu familia te llama a pecado, la mía me mira como a una oveja descarriada. ¿Y si nos rompen? Ella me besó entonces con una urgencia que borraba las palabras, pero el beso sabía a sal y a duda. Dormimos abrazadas, pero el sueño fue inquieto, plagado de sueños donde Sonia volvía a Madrid y yo me perdía en los laberintos del Albaicín. El año nuevo trajo un respiro falso. Inscribimos el proyecto de flamenco en un festival local, y el tablao del Sacromonte nos acogió como a hijas pródigas. Ensayábamos hasta el amanecer con el sonido de las palmas rebotando en las paredes blancas y el taconeo de Sonia marcando el compás de nuestro ritmo compartido. Ella bailaba con una pasión que me hipnotizaba, su cuerpo, atlético y grácil, giraba como una saeta en procesión de Semana Santa, y yo cantaba con voz que se quebraba en falsetes, inyectando nuestro amor en cada ay. El público aplaudía, y por un momento nos sentíamos invencibles, como las heroínas de una novela de picaresca moderna. Pero el destino, ese tramposo con capa de torero,
tenía una cornada preparada. En febrero, durante la Candelaria, recibí un email del decanato. Mi beca se revocaba por irregularidades académicas pasadas, el eco del escándalo del plagio, revivido por un profesor rencoroso. Es injusto, grité a Sonia en el apartamento, tirando papeles al suelo. Ella, en lugar de consolarme, explotó: si no hubieras sido tan impulsiva al principio, nada de esto pasaría. Tu odio me contagió, Paula. Sus palabras fueron un puñetazo. Yo. Tú empezaste con tus acusaciones. Eres la que siempre duda, la que mira atrás hacia Madrid. La discusión escaló a gritos que atrajeron las miradas de los vecinos, y Sonia salió dando un portazo, dejando un silencio que pesaba como la niebla de la vega. Pasé la noche sola, caminando por las calles desiertas del centro, donde las farolas proyectaban sombras largas como dedos acusadores. Me detuve en la plaza de Beiber Rambla, donde los moros una vez contaron historias de amores imposibles, y lloré por nosotras, dos mujeres atrapadas en un ciclo de amor y desconfianza, como las novias de Lorca condenadas por el destino. Al amanecer, Sonia volvió con ojeras profundas y un ramo de claveles rojos. Perdóname. Tengo miedo de perderte y lo pago contigo. Nos reconciliamos en la cama, con susurros y caricias que eran promesas mudas, pero la grieta estaba allí, ensanchándose como una falla en la sierra. La primavera trajo el festival y con él un atisbo de esperanza. Nuestro espectáculo fue un triunfo, el tablao rebosaba de almas cautivadas, y cuando canté el final, con Sonia arrodillada en el escenario como en una ofrenda, el público estalló en olés que resonaron hasta la Alhambra. Un promotor local nos ofreció grabar un disco, un sueño andaluz que nos uniría económicamente. Celebramos en una taberna del Zocodover con vino de la tierra y jamón de Trevélez, riendo hasta que el alba nos sorprendió. Somos invencibles juntas, dijo Sonia, y por primera vez lo creí. Sin embargo, el verano acechaba con sus calores sofocantes y revelaciones abrasadoras. Marta nos visitó de nuevo, esta vez con noticias. Su padre, arrepentido o calculador, ofrecía a Sonia una reconciliación condicional. Vuelve a Madrid por un mes, habla con él. Muéstrale que no eres un error. Sonia dudó, mirando el techo agrietado de nuestro apartamento como si allí estuviera escrito el futuro. Solo un mes, Paula. Para salvar lo que queda de familia. El pánico me invadió como un siroco. ¿Y si te convence? ¿Si elige el dinero sobre nosotras? Ella juró lealtad, pero cuando se fue en el AVE, el vacío en el apartamento fue ensordecedor. Esas semanas fueron un infierno personal. Trabajaba doble turno en la librería, recomendando Carmen a ingleses que no sabían del fuego que ardía en mí. Llamadas nocturnas con Sonia eran frías, interrumpidas por su padre está aquí. Una noche, hurgando en mi memoria como en un cajón viejo, recordé el plagio original. Había visto su borrador en la biblioteca, y en un arrebato de admiración secreta, lo había usado como inspiración. ¿Había sido robo? ¿O solo el comienzo de nuestro lazo? La culpa me carcomía, y en un email impulsivo se lo confesé: parte de tu ensayo me inspiró. Lo siento. Fui tu enemiga porque te admiraba demasiado. Su respuesta llegó como un rayo: volví a Granada. Hablemos. La encontré en la estación, con maletas y ojos enrojecidos. Tu confesión me dolió, pero me liberó. Mi padre me ofreció todo, pero elegí el amor. El nuestro. Nos abrazamos bajo el reloj de la estación, con el bullicio de Granada como testigo, y supe que las verdades, por dolorosas, eran el pegamento de nuestro frágil Edén. Pero el clímax no había terminado de desplegarse. En agosto, durante la romería del Rocío, aunque en Granada la celebrábamos a nuestra manera, con procesiones improvisadas y cantes, un escándalo estalló. Un compañero de clase, envidioso de nuestro éxito flamenco, filtró rumores: Paula y Sonia, la plagiadora y la lesbiana, estafando con su show. Los medios locales, ávidos de morbo andaluz, recogieron la historia, y de repente éramos el chisme de las tascas. Sonia recibió amenazas anónimas de ultraderechistas madrileños, y yo, llamadas de mi pueblo exigiendo que vuelva al redil. El punto de quiebre fue una noche en la Alhambra, donde habíamos planeado una cita romántica para olvidar el mundo. Pero al llegar al patio de los Leones encontramos pintadas homófobas en las paredes: pecadoras, fuera de Granada. Sonia se derrumbó, sollozando contra mi hombro. No puedo más, Paula. Tal vez mi padre tenía razón.
El pánico me cegó. ¿Rendirse? Después de todo. Grité y en mi rabia le eché en cara su debilidad. Eres cobarde como al principio. Me acusaste para ocultar tu propio miedo. Huí de allí corriendo por los jardines del Generalife, donde los cipreses me susurraban que el amor no era una jaula, sino un vuelo. Me refugié en el Sacromonte en la cueva de una gitana amiga que me leyó la Buenaventura con naipes mañoseados. El corazón traicionado renace en el fuego, niña. Al amanecer volví al apartamento encontrándolo vacío. Una nota: necesito tiempo. Te amo, pero duele demasiado. El vacío fue un abismo. Días de insomnio donde Granada se me antojaba hostil, las calles del Albaicín, antes románticas, ahora laberintos de soledad. Llamé a Marta suplicando, ayúdame a recuperarla. Ella, con voz suave como un lamento flamenco, confesó, Sonia está en Madrid, pero no con padre. En un refugio para mujeres como nosotras. Está escribiendo una carta para ti. La carta llegó una semana después, páginas llenas de su letra angulosa. Paula, mi enemiga amante. Nuestra historia es un drama lorquiano, traiciones, malentendidos, pero también redención. Fui cobarde porque temía perderte al exponerme. Pero ahora veo, el amor exige coraje como bailar sobre brasas. Vuelve a mí en la Alhambra, donde todo empezó. Te espero. Corrí a la Alhambra esa tarde con el corazón en la garganta como un trino de jilguero. La encontré en el mismo patio con el sol poniente tiñendo el agua de oro. Perdóname, dijo extendiendo la mano. Por todo. Por acusarte, por dudar. Nos abrazamos y en ese abrazo el mundo se recompuso, las pintadas fueron borradas por activistas locales, los rumores se disiparon como humo de una fogata y nosotras, más fuertes, planeamos nuestro futuro. El otoño nos encontró renovadas, como las hojas de los plátanos en la carrera del darro que caen para dar paso a un ciclo nuevo. Sonia y yo decidimos formalizar nuestro compromiso de una manera andaluza, no con anillos de oro, sino con un juramento en el Sacromonte, ante la gitana que me había profetizado. Invitamos a Marta, a mi madre que llegó en autobús desde el pueblo con un mantón bordado como ofrenda, y a un puñado de amigos del equipo y la universidad. Bajo la luna llena que iluminaba las cuevas como un foco divino, intercambiamos votos, en la salud y en la traición, en el odio y en el amor, seremos una. Besos salados por lágrimas de alegría, palmas que retumbaron como truenos, y un cante que celebró nuestra unión como un milagro granadino. Pero la vida, caprichosa como una saeta en la Virgen de las Angustias, no nos dejó saborear la paz sin pruebas. El disco de flamenco salió a la luz en noviembre titulado Enemigas del Destino, con canciones que narraban nuestra historia en versos velados. Bajo la lluvia de Granada, el plagio fue un beso disfrazado. Vendió bien en las ferias locales y de repente nos convertimos en iconos discretos de la comunidad LGBT andaluza. Entrevistas en radios de Sevilla, donde hablábamos de amor sin miedos, y talleres en la universidad sobre identidad queer en la literatura española. Sonia, con su carisma de deportista, cautivaba, yo con mi voz de coplera, emocionaba. Pero la fama trajo sombras, trolls en redes sociales que nos llamaban degeneradas, y una carta anónima de Madrid que advertía, el juez no olvida. El mayor conflicto surgió en diciembre, cuando el padre de Sonia reapareció. No con amenazas sino con una oferta insidiosa, financiaría nuestro disco si Sonia reflexionaba sobre su estilo de vida en una clínica discreta. Ella me lo contó una noche mientras cenábamos migas en una tasca del Zaidín, con el aroma a comino y a traición flotando. Es tentador, Paula. El dinero nos daría estabilidad. Un apartamento más grande, quizás un viaje a las playas de Cádiz. Su voz era un susurro, pero sus ojos pedían permiso. El fork en mi corazón se agudizó, ¿venderías nuestro amor por oro madrileño? Después de todo. La discusión fue feroz con platos que volaron y palabras que cortaron como vidrios rotos. Tú no entiendes la presión familiar. Tu madre te aceptó porque es andaluza, no un juez de toga negra, gritó ella. Y tú no entiendes el sacrificio. Renuncié a mi pueblo por ti, repliqué y salí a la calle, donde la niebla de la Vega me envolvió como un sudario. Esa noche dormí en la librería, acurrucada entre tomos de Góngora, soñando con finales alternos donde nosotras éramos las villanas de nuestra propia historia. Al día siguiente Sonia me encontró allí, con el rostro demacrado y una decisión tomada. Rechacé la oferta.
Pero duele, Paula. Duele saber que mi sangre me traiciona. Nos abrazamos entre las estanterías, y en ese abrazo forjamos una armadura nueva. Empezaríamos un fondo para mujeres queer en Granada, con las ganancias del disco. Convertiremos el dolor en puentes, dijo ella, y yo asentí, sabiendo que el perdón era un arte como el azulejo nazarí. La primavera de 2026 nos trajo el primer alto en el camino. Mi madre, visitándonos por Pascua, confesó su propio secreto. Había amado a una mujer en su juventud, una costurera del pueblo, pero el miedo la había casado con mi padre. No cometas mi error, hija. Ama sin cadenas. Sus palabras fueron un bálsamo y por primera vez abrazamos a la matriarca en un potaje compartido, hablando de amores pasados como si fueran coplas antiguas. Sonia, conmovida, la llamó suegra, y el término sonó como una bendición en la cocina llena de vapor. Sin embargo, el clímax final, ese giro que el destino reserva para las almas valientes, llegó en junio, durante el Corpus Christi. Granada se engalanaba con alfombras de sal y flores, un tapiz efímero de devoción. Habíamos sido invitadas a actuar en la procesión, un honor que mezclaba lo sagrado con lo profano. Pero la víspera, un escándalo estalló. El padre de Sonia, en un arrebato de venganza, filtró a la prensa local documentos falsos, fotos manipuladas de nosotras en situaciones comprometedoras, alegando que éramos un peligro para la moral granadina. El bullicio fue inmediato. Protestas en el ayuntamiento, artículos en Ideal que nos pintaban como villanas, y amenazas que nos obligaron a refugiarnos en el apartamento de Marta, que había alquilado en el centro. Allí, en una noche de insomnio iluminada por velas, pues el corte de luz era un accidente, Sonia y yo nos enfrentamos al abismo. Se acabó, Paula. Mi padre ganó. Deberíamos huir, a Barcelona o al extranjero. Sus palabras fueron un cuchillo. ¿Huir? ¿Como cobardes? Granada es nuestra sangre, nuestro duende. Si cedemos, ¿qué queda de nosotras? Lágrimas rodaron y en la penumbra confesamos miedos profundos. Yo, el terror a ser rechazada por mi herencia andaluza. Ella, el peso de una familia que la había moldeado como arcilla para un ídolo falso. Te elegí a ti porque en ti veo la libertad que yo anhelo, murmuró, y nos besamos con la desesperación de quien se despide del mundo. Pero el amanecer trajo aliados inesperados. Mi madre, desde el pueblo, organizó una cadena de oraciones, no por conversión, sino por justicia. Amigos del equipo de Sonia formaron un cordón humano alrededor del tablao. Y la universidad, en un gesto de orgullo granadino, emitió un comunicado: Paula y Sonia representan el espíritu inclusivo de nuestra tierra. La procesión del Corpus fue un triunfo. Bailamos en la plaza, con miles de ojos sobre nosotras, no como enemigas, sino como símbolos. El padre de Sonia vio la transmisión en Madrid y, roto por la marea de apoyo, envió una carta de disculpa: me equivoqué. Vuelvan cuando quieran. No volvimos inmediatamente. En cambio, viajamos a la costa, a las playas de Motril, donde el mar Mediterráneo lavó nuestras heridas. Allí, bajo un sol que quemaba como pasión, escribimos el epílogo de nuestra historia, un libro de memorias de rivales a llamas que se convertiría en bestseller andaluz. Regresamos a Granada en otoño con el corazón ligero como hojas de parra. Hoy, en 2027, dirigimos el Centro Queer del Albaicín, un espacio de talleres y abrazos donde chicas como nosotras encuentran voz. Sonia entrena a un equipo invicto, y yo publico ensayos sobre amores lorquianos. Discutimos aún por tonterías como el arroz con leche o el camino a la Alhambra, pero cada pelea termina en risas, recordando cómo el odio fue el preludio de nuestro eterno. Granada, con sus secretos moriscos y sus procesiones cristianas, nos enseñó que el amor es un conflicto resuelto, una traición perdonada, un malentendido que florece en Azahar. Y en las noches de estrellas, cuando el viento del Sacromonte susurra coplas, sé que nuestra historia no es drama, sino himno, a la valentía de amar sin miedo, en la tierra de los suspiros eternos.